Sean todos bienvenidos al canal de Visión Histórica, canal dedicado a la opinión, análisis de temas históricos, políticos y culturales en general. La finalidad de este canal va a ser la de informar e incentivar a las personas al debate y al estudio de la historia para así derribar viejos mitos, antiguos odios y demás lastres en nuestro desarrollo como sociedad. La caja de comentarios va a estar abierta para todo tipo de correcciones, solicitudes y opiniones críticas que se expresen de manera respetuosa. Y el tema que vamos a tratar hoy va a ser los mitos hispanistas e indigenistas sobre la conquista y colonización de América por los españoles. ¿Por qué este tema? Recordemos que nos encontramos en el mes de octubre, y en el mes de octubre sea el Día de la Raza, Día de la Hispanidad o Día del Descubrimiento. Esto quiere decir el Día del Descubrimiento de América por parte de los españoles por la expedición de Cristóbal Colón, que dio origen al intercambio cultural entre los amerindios y los europeos. Ya todos sabemos esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a raíz de este suceso se van a generar dos subculturas conocidas como hispanistas e indigenistas. Estas dos subculturas tienen una especie de debate eterno, sobre todo en las redes sociales, en cuanto a quién tiene la razón y quién no. Y a raíz de esta confrontación van a surgir una cadena de mitos que tienden a ser un poco ilógicos, sin embargo impulsados por el fanatismo, tienden a ser aceptados como verdades absolutas. Como su nombre lo indica, los indigenistas son los que están más a favor de la versión indígena, o no la versión, sino los indígenas, y los hispanistas pues más acorde a los conquistadores europeos. El primer mito que nosotros vamos a tratar es: ¿realmente era América un paraíso antes de la llegada de Colón? Este mito es uno de los más ilusos por parte de los indigenistas, toda vez que llegan a afirmar que antes de la llegada de los europeos, América era un paraíso terrenal donde no habían enfermedades, donde no habían guerras, donde no había opresión, donde no había hambre, donde no habían confrontaciones de ningún tipo entre los seres humanos, y que todo esto vino a ser arruinado pues por la maligna intervención de los conquistadores europeos. Pero, ¿es esto cierto? Bueno, vamos a averiguarlo. Para abarcar este tema, o bueno, este mito en específico, tenemos que remontarnos hace aproximadamente 13.000 años antes de Cristo. ¿Por qué hace 13.000 años antes de Cristo? Porque es donde empiezan las grandes migraciones desde Asia hasta América y desde el norte de América hacia el interior del continente. Si bien es cierto que ya se habían presentado migraciones desde Asia hasta Norteamérica desde hace prácticamente unos 30.000 años, gracias a que en la última glaciación el nivel del mar descendió unos 100 metros o un poco más, lo cual permitió el paso de animales y también de humanos persiguiendo estos animales, ya que pues la caza era un sustento muy importante de las sociedades humanas de esa época. ¿Esto qué permitió? Permitió que grandes grupos humanos cruzaran, grupos que eran muy diferentes culturalmente los unos de los otros, y tampoco era un proceso que se dio de golpe, es decir, fue un proceso que se dio paulatinamente y durante cierto lapso de tiempo. ¿Por qué decimos que a partir del 13.000 a.C.? Porque resulta que el paso, muchas veces por condiciones climatológicas, se encontraba bloqueado por grandes paredes de hielo que impedían que los humanos y los animales se adentraran más allá del continente, especialmente los humanos, porque sabemos que nuestra especie no está adaptada naturalmente pues para ciertas condiciones extremas, y que la tecnología de la época no se prestaba para eso. Entonces el humano era muy dependiente de factores ambientales en cuanto a su colonización. Entonces, ¿qué pasó? A partir del 13.000 a.C. se dan las condiciones idóneas para que pues la gran masa migratoria que estaba entrando al continente desde 30.000 a.C. y nueva masa que se venía aproximando desde Asia, pues ingresara de plano en nuestro continente, ingresara y fuera colonizando. Recordemos, y como dije anteriormente, eran de muy diferentes culturas, inclusive composición genética, porque para esas alturas pues ya había cierto mestizaje de razas o elementos raciales en los pobladores de Asia. Ya se encontraban elementos que eran correspondientes
Europa del Este, al Medio Oriente, etc. Entre los principales autores de esa teoría podemos destacar a José de Acosta, el cual era un sacerdote, o bueno, un jesuita que se desempeñaba como antropólogo y como naturalista. Este es conocido por una gran obra que se llama Historia Natural y Moral de las Indias. Dentro de su libro él afirmaba que los pobladores de la actual América provenían de Asia y que ellos llegaron desde un punto desconocido, es decir, en ese tiempo no se tenía conciencia sobre lo que había más allá del Oriente Próximo, o si lo había no tenían exactamente la conciencia de que existía pues Siberia y todo esto, lo que es el Asia más oriental de todas. Entonces pues él llegó a afirmar esto, que se llegaba desde un punto desconocido hasta América y que pues de ahí provenía la mayoría de la población. Otro importante pensador de esta teoría fue Alexander von Humboldt. Este es un personaje muy importante dentro de la historia natural. Un gran investigador que realizó muchos proyectos en Latinoamérica y alrededor del mundo. Pero entonces, él también dio observó unas características dentro de los pueblos amerindios que compartían muchos rasgos similares con los pueblos mongoloides, es decir, con los pueblos de Asia. Entonces, pues él fue el que realizó esta comparación y eso le permitió inferir de que efectivamente los actuales, o bueno, los pobladores originarios de América, pues provenían desde Asia. Y finalmente podemos incluir dentro como padre de esta teoría propiamente dicha y propiamente lanzada es Alex Hidrlika, el cual es pues un antropólogo estadounidense. Sin embargo, él tiene ascendencia checa, es decir, llegó a Estados Unidos como inmigrante proveniente de Checoslovaquia. Bueno, en ese tiempo era el Reino de Bohemia, sin embargo, hablemos en pocas palabras, actualmente sería Checoslovaquia. Entonces, él lanzó esta teoría y presentó varios argumentos, entre los cuales está la cercanía que existe, las similitudes de los rasgos y la genética, y similitudes entre las lenguas de esta zona, por ejemplo, que es Kamchatka, que es una provincia bastante oriental de Rusia, y de Siberia en sí, los del Alaska, los nativos de Alaska, los nativos esquimales, y entre otros. Entonces, esos serían los tres principales autores, por si quieren investigarlos, estaría muy bien. Ya sabemos todos que empiezan las grandes migraciones humanas dentro de nuestro continente, cada una con una diferencia cultural marcada, y a raíz de esto, ¿qué va a pasar? El ser humano no está adaptado naturalmente a las condiciones climatológicas. Entonces, ¿el ser humano qué hace? El ser humano no se cambia a sí mismo, sino el ser humano adapta el ambiente a sí mismo. Entonces, ¿qué tendría que hacer el ser humano? Tendría que transformar un medio ambiente que es hostil para él, para volverlo habitable. Y lo mismo pasaría con otros grupos humanos. Entonces, esto va a generar una cadena de competencias por los recursos, competencias que en la mayoría de los casos va a tornarse en confrontaciones violentas. Ya se han encontrado vestigios en Estados Unidos de muertes violentas. No se sabe si es a causa de confrontaciones por recursos o confrontaciones intrapersonales de los miembros de un grupo o algo. O sea, es decir, se tienen nociones de que ya existían muertes violentas a causa de armas primitivas como lanzas en Norteamérica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esto, es muy importante. En América ya existían confrontaciones desde antes de la llegada de los europeos, ya fueran por recursos, por dominio o por la simple supervivencia de los grupos humanos. Una vez explicado este tema de la expansión y colonización de los humanos provenientes desde Asia dentro del territorio americano y de cómo los factores ambientales obligarían al ser humano a competir con otros por los recursos, lo que generaría luchas y una violencia inevitable. O sea, todo lo contrario al mito del paraíso que nos pintan a nosotros los indigenistas del paraíso americano. Vemos desde que muy antes, desde inclusive las grandes migraciones, ya habían vestigios de violencia. Inclusive voy a buscar y voy a tratar de dejar el link en la descripción de que encontraron fósiles, bueno, fósiles no, restos de humanos
existió unos 9.000 años de antigüedad en Norteamérica, los cuales ya contaban con heridas de lanzas, o sea, con heridas de armas cortopunzantes en sus cuerpos, lo cual demuestra que América no era ese paraíso, desde inclusive sus más antiguas pobladores, no era ese paraíso que nos pintan a nosotros. Y para ahondar más en este tema, vamos a estudiar ahora de una manera muy superficial, eso sí, porque estos temas tienden a ser bastante extensos, los conflictos más conocidos en la historia americana, y hablamos de la América precolombina. Entre ellos podemos destacar la expansión del Imperio Incaico, la expansión de los mexicas en Tenochtitlan, en México, también las guerras que se presentaron en el altiplano cundiboyacense, en lo que es hoy Colombia, con los muiscas, que son tres grandes ejemplos. También podemos incluir las guerras entre incas y mapuches, y cómo los mapuches, durante su conflicto con los españoles, araucanizaron, por así decirlo, es decir, convirtieron a su cultura a otros pobladores de la pampa argentina, como son los ranqueles, los pampas y entre otros. Entonces, son estos grandes conflictos que vamos a tratar de abarcar para tratar de tumbar este mito, aunque ya de por sí ya está, es que es absurdo, no haría falta ni siquiera explicarlo, pero sí, de explicar cómo en América ya existían relaciones de sometimiento, guerras y las injusticias que supuestamente nos importaron los europeos. Vamos a iniciar relatando la historia de la primera expansión inca. La primera expansión inca tenemos que remitirnos a fuentes legendarias de este pueblo, de que Manco Cápac surge junto con su hermana del lago Titicaca, enviado por Inti o, según algunas versiones, por Viracocha. Esto es muy importante, ¿no? El origen mitológico o el origen religioso de esto. Hago una parte para explicar que el culto a Inti, es decir, al sol, y a Viracocha, que es otra de las deidades más importantes, era conocido desde el periodo pre-incaico en la zona de lo que es el Perú. O sea, en esa zona ya era muy conocido por otras culturas. Entonces esto va a ser un factor decisivo en la expansión militar y también pacífica, o la conquista militar y pacífica de otros pueblos por parte de los incas. Bueno, volvamos al tema histórico. Manco Cápac tiene un pequeño señorío en lo que sería el norte del lago Titicaca, por la zona del Cusco, a unos cuantos kilómetros del lago Titicaca. Ahí formaría su señorío. ¿Y cómo lo haría? No lo haría pacíficamente. Para hacer esto tendría que someter a otras culturas que ya habitaban eso. Otras culturas no, a otras tribus o a otros habitantes de esa zona. Entre ellos podemos destacar a los guayas, los poques y los lares. Estamos hablando claramente de la zona del Cusco, remarco para no distinguir la expansión de Manco Cápac con la expansión del Imperio Inca en general. O sea, cómo Manco Cápac consolidó su poder en solo la zona del Cusco, porque este fue su gran logro y la formación de la gran ciudad y el inicio de la construcción del Templo del Sol, es decir, el templo a Inti. Justamente se llama Inti Cancha, así se llama. Esto lo inició Manco Cápac. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? De esta primera etapa de expansión, que no fue pacífica, no fue una etapa que digan, llegaron los incas y ahora Manco Cápac y dijeron, únete a nosotros, lo haremos pacíficamente. No, fue una expansión por medio del empleo de la violencia. Obviamente también Manco Cápac logró conquistas pacíficas por medio de la diplomacia, pero también hubo confrontaciones bélicas. Y sus descendientes también, ¿no? Recurrirían a la violencia cuando sea necesario. No olvidemos que pasaron desde una pequeña área en Cusco a conquistar prácticamente un gran trozo de Sudamérica, desde el norte de Colombia hasta el norte, desde el sur de Colombia, perdón, hasta el norte de Argentina. Y esto no se haría de todas formas de manera pacífica. También recordemos que los incas, al final de su historia, al final de su periodo, tuvieron una guerra civil para definir quién sería el nuevo inca, si sería Atahualpa y no recuerdo el otro contendiente. No. Sí, pero más o menos por el año 1532 es que culminó resultando victorioso Atahualpa. Creo que fue contra su propio hermano,
Entonces es muy importante destacar esto. Otra cultura muy emblemática y muy conocida por nosotros serían los conocidos o mal llamados aztecas, correctamente llamados los mexicas, los cuales provenían del norte de lo que sería actualmente México y, según la leyenda, guiados por una profecía dada por Huitzilopochtli, el cual sería el dios de la guerra para esta cultura, si verían un águila devorando la serpiente sobre un nopal, ahí es donde deberían asentarse. Y efectivamente esto lo vieron en una isla en el lago Texcoco, y es donde fundarían lo que sería actualmente la Ciudad de México, la cual llamarían Tenochtitlan. Bueno, esto ya es parte mitológica y parte histórica real. Todos sabemos que estos mexicas lograron una proeza arquitectónica al construir una ciudad flotante, autoabastecerse, construyeron un acueducto inclusive para poder abastecerse a sí mismos de agua, construyeron islas para sostener su agricultura. Esto lo vamos a tratar más a profundidad en otro mito, que voy a dejar el índice de los temas que vamos a tratar por si quieren aportar ustedes en la descripción del video. Pero vemos que los mexicas son un ejemplo muy grande de la beligerancia de estos pueblos. Y hablo en sí de los pueblos mesoamericanos, no solo mexicas. Podemos hablar de purepechas, creo que es purepuchas, bueno, colimas, que son también otros, que serían colimanes, se les llamaría así, y zapotecas, tabascos, o sea, son una gran cantidad de pueblos, los tlaxaltecas, que serían los enemigos jurados de los incas, perdón, de los mexicas, tengo una confusión muy grande. ¿De qué destaca de esto? Es que los mexicas tenían un sistema de esclavitud, o sea, estamos hablando de esclavitud dentro de América, desde antes de la llegada de Cristóbal Colón, que era una esclavitud impuesta a los prisioneros de guerra que no eran sacrificados, porque todos sabemos que los mexicas realizaban unas guerras floridas, o sea, si se les conocían guerras floridas, en idioma náhuatl sería Xochillaoyotl. Xochillaoyotl, que quiere decir Xochi, flor, y Yao, guerra. De ahí derivan. ¿Qué hacían? Estos eran unas guerras rituales, las cuales principalmente empleaban armas que no tenían fines letales, sino más el inmovilizar al enemigo y capturarlo con vida. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque también va a ser la raíz de otro mito muy, muy difundido por algunos hispanistas e indigenistas. Ambos los difunden, pero lo vamos a explicar más adelante. Centrémonos en este aspecto. Unas guerras cuyo fin era obtener prisioneros. ¿Para qué? Para sacrificarlos al dios Huitzilopochtli en la gran pirámide. ¿Y con qué fin? Pues para saciar la sed de sangre de estos dioses mexicas. Y también pues con el fin de obtener servidumbre, obtener o someter a otros pueblos, brindarle a los jóvenes guerreros la oportunidad de demostrar su valía en batalla. Esta era la finalidad de estas guerras floridas. Es muy importante tener en cuenta que los mexicas lograron una hegemonía a partir del miedo. Ellos tenían un sistema tributario que se hacía cumplir de cierta manera. Si el que tenía que dar el tributo no lo daba a tiempo, no lo daba como era conveniente, llegaban un ejército de mexicas, invadía el templo principal del tributario al que debe pagar y lo destruían, lo que mostraba como un mensaje de superioridad y de intimidación. Entonces aquí vemos otro gran ejemplo de ese sometimiento. Otro punto importante es que los habitantes del común de Tenochtitlan no tenían permitido ver a su rey, a su emperador a los ojos. Esto era un pecado, puesto que todos sabemos que estas culturas mesoamericanas tenían su estructura estatal casi que en una teocracia, donde el rey o el emperador era el principal sacerdote de todos y también pues el que tenía el control político, religioso y económico de su territorio. Otra de los importantes conflictos que se podemos destacar fue
Las guerras de los muiscas, de la Confederación Muisca, en el corazón de lo que hoy es Colombia y específicamente la capital de Colombia, Bogotá, anteriormente conocida como Pacatá. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Resulta que los muiscas son conocidos como la Confederación Muisca. Era una confederación de pueblos y de ciudades, las cuales unían esfuerzos contra un enemigo común y aunque a veces también luchaban entre ellos. Son conocidos los conflictos entre el Zipa, que es el rey de Bacatá, por así decirlo, y el Saque, que es de Junza, lo que sería Tunja, en el departamento de Boyacá, actual Colombia. Sin embargo, los muiscas o los chibchas en conjunto tenían un enemigo común, los cuales eran los panches. Y era un estado de guerra constante, puesto que los panches trataban de invadir el territorio de los muiscas y los muiscas a su vez se expandían lentamente por el territorio de los panches. Por ejemplo, aquí tenemos que uno de los principales reyes, o bueno, uno de los principales zipas de los muiscas, el zipa de Bacatá, Zaguamanchica, inició una serie de campañas contra las gentes de Fusagasugá, conocidos como los Sutagaos. Estos se encontraban en la frontera sur de la Confederación Muisca, lo cual dio origen a una batalla bastante importante, la batalla de Pasca, en la que lucharon una fuerza de varios miles de hombres, dando como resultado pues, la victoria de los muiscas y la expansión territorial de los mismos. Zacomanchica también se enfrentó a revueltas internas, por ejemplo, contra el cacique de Guatavita, que se rebeló contra su poderío, y fueron las batallas bastante importantes, hablamos de varias decenas de miles de hombres. Entonces vemos que poco a poco se va cayendo esta idea de América como el paraíso terrenal, el paraíso donde no existían conflictos. Hablemos un poquito de las tribus belicosas, de las tribus salvajes de Caribes, que habitaron sobre todo algunas partes del Caribe, de las islas, y tenían su área de influencia por lo que es Venezuela, Guyana, el norte de Colombia un poco, la zona del Darién, por Panamá y las fronteras con Colombia, y un poquito por el Amazonas. Eran tribus que practicaban el canibalismo. Se cree que aún hay tribus que aún tienen esta práctica muy viva. Y eran bastante belicosas, tenían conflictos y se prestaba el consumo de carne, la ingesta de carne humana como método ritual y también de dieta alimenticia. Otra cosa que se me olvidó mencionar en cuanto a los aztecas, o bueno, los mexicas, es que ellos practicaban el canibalismo de manera ceremonial. Creían que con esto ellos adquirían la fuerza de sus enemigos caídos en combate o de sus enemigos sacrificados. Pienso que con esto queda totalmente desmentido el mito de que América era un lugar pacífico, un lugar idílico, donde no existía problemas de ningún tipo. Pero vemos que la realidad pues tumba este mito por sí mismo y que inclusive no haría falta toda esta justificación, pero bueno, bienvenido sea todo tipo de aporte y conocimiento. Si alguno no sabía de esta información, pues es un placer hacérsela llegar, obviamente, y que tengan en cuenta que esto es una perspectiva bastante superficial, o sea, muy superficial, y que si quieren conocer más a fondo del tema, pues les recomiendo que investiguen por su cuenta. Voy a tratar de dejar las fuentes de donde saqué todo esto, para que sea más fácil su estudio por si quieren averiguarlo. Y también voy a dejar el índice donde van a venir todos los mitos que vamos a debatir en un futuro. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Este es el primer mito de aproximadamente 10 que vamos a tratar. Sean todos bienvenidos nuevamente al canal de Visión Histórica y hasta luego.